Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force. Sí señores, oficialmente ya por fin tendremos nuestra primera versión oficial global que todo el mundo podrá probarla sin problema alguno en el Delta Force. Sí, estas son buenas noticias porque desde el día de hoy ya se puede descargar Delta Force y de la manera que se puede descargar y utilizar de la mejor manera, como lo he comentado, pues aquí te lo vamos a explicar detalladamente. En Delta Force exactamente se liberarán los servidores por la madrugada. Así que para que estén al tanto y al pendiente de todo lo que vamos a mostrar. En fin, esta es la primera fase de pruebas abierta completamente para todos los que quieran descargar y probar completamente el Delta Force en su PC. Así que vamos a darle. Primero que nada, nos vamos a ir a Steam de la mejor manera posible. Aquí lo tenemos. Y sí, aquí no necesitas ni llave ni nada por el estilo. Solo te vas a Steam y te va a aparecer el Delta Force como tal. Y listo. El acceso como tal. Y listo. Lo vas a descargar. Le das sencillamente descargar, aquí tenés el espacio libre, tiene un peso de 44 gigabytes para los que tengan que hacerlo. Les recomiendo instalarlo en un SSD, si tienen un SSD. Y si no es el caso, pues mejor descárguenlo en un HDD. Bueno, en fin, tenemos el espacio libre, la unidad local C, lo vamos a instalar. Y en teoría se empezaría a instalar lo que es actualmente el Delta Force. Es la primera beta oficial lanzamiento. Recuerden tener lista su cuenta de Level Infinite o su cuenta de Steam. Más que todo lo digo porque... A ver, te lo voy a explicar así. Sé que todo el progreso se va a reiniciar de cero, pero aquí todo va a estar ya desbloqueado. Pero va a haber algunas que otras recompensas que sí te vas a quedar para cuando se lance completamente global. Que ya saben que el Early Access considerablemente empezará ya en diciembre. Y el siguiente mes, en teoría, deberíamos de tener la versión de móvil beta global. Entonces, bueno, para que vayan descargando considerablemente el Delta Force en lo que es su PC. Ahora, vamos a entrar en detalles rápidos. Los requisitos que tiene el juego creo que por acá están. Y aquí está. Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits, Windows 10 64 bits, Intel Core i3 4150, AMD FX 6300, 12 GB de RAM, una Nvidia GeForce GTX 960, AMD R9 360 o Intel ARC A3080, DirectX versión 12, conexión de banda ancha y como mínimo 50 GB de espacio disponible. Ahora, estos son los requisitos mínimos, no pide muchos requisitos y además este juego está muy bien optimizado, así que no hay de qué preocuparse. Lo otro y lo recomendado. Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits. Windows de 10 de 64 bits, Intel Core i5 6500, AMD Ryzen 5500X, 16 GB de RAM, Nvidia GeForce GTX 1060 5G, AMD RX 5500 XT o un Intel ARC A580. Versión 12 del DirectX, 50 GB de espacio disponible, así que bueno, en fin. No pesa mucho, la verdad. Pensé que iba a pesar un poco más, pero bueno. En fin, ahora, haciendo énfasis en esto, porque sé que mucha gente lo va a pedir tranquilamente de la mejor manera posible, así que no se preocupen. Lo que es más que claro, y esto lo estuve viendo y lo estuve visualizando de todo lo que está pasando actualmente con el propio Delta Force, van a haber recompensas gratuitas para la gente que quiera conseguir considerablemente el juego. Así que bueno, en fin, solo para que ustedes lo sepan y para que ustedes lo tengan muy claro. En fin, vamos a ver qué han comentado actualmente en las redes sociales de lo que va a traer actualmente el Delta Force. Para la gente que tenga dudas, pues sí, o sea, Delta Force ha comentado algunas que otras cosas que aquí lo voy a mostrar rápidamente. Aquí se lo voy a poner en pantalla rápido. Bueno, en fin. Delta Force en general va a tener algunas que otras recompensas acerca de eso, además de lo que se puede conseguir por las horas de streaming. Que pueden visualizarla. Vamos a estar en streaming, no se preocupen, así que tranquilo. Otra cosa es lo que va a traer, cómo utilizar los tickets de operación. Bueno, básicamente la gente que ha jugado la versión de China sabe cómo es esto, pero para que lo puedan descargar. Lo que va a traer esta fase de pruebas global, de la primera fase de lanzamiento global, un early, va a ser del 14 de octubre, o sea, desde el día de mañana por la madrugada hasta el 21 de octubre. Está abierta para todos, es gratis para jugar, va a traer los modos de juego, como lo que es AD, Rey de la Colina, Siege, Blitz, y los dos mapas que ya los conocemos, que uno es el mapa de Cracket, que es básicamente el desierto, y el otro que es el mapa de ascensión, que es el mapa de las colinas y la parte de top. En Hazard Operation, que básicamente es lo del Tarkov, pues, entre otras cositas. Bueno, algo más que quieran saber, si va a haber contratos, entre otras cositas, si va a haber, y me quito esto para que lo vean rápidamente, que sería el acabado de que va a traer 45 armas, 9 vehículos y 12 drops, que está perfecto, en fin, cositas de la vida que nos ha comentado actualmente Delta Force. Otra cosita más que se ha visualizado por acá, vamos a ver, además de lo que ya confirmaron, bueno, nada, una que otra interview que han tenido, o sea, una que otra entrevista, nada fuera de lo común.
Así que bueno, ya para que se preparen, ya se puede descargar. Así es como se puede descargar y jugar completamente el Delta Force para todos en PC. De momento empezamos con PC. Ya les dije que para móviles lo tendremos el próximo mes. Pero empieza lo que va a ser el Open, o sea, de las pruebas. O sea, para todos que puedan jugar, para todos los que tengan PC, para los que todos cumplan los requisitos, para los que puedan ir jugando completamente su cuenta. Recuerda de que en Delta Force va a haber progreso cruzado, o sea, lo que tú hagas en PC, lo que tú hagas en consola, se convertirá en tu progreso también en dispositivos móviles. O sea, todo se comparte, así como pasa con Warzone Mobile, solo que la diferencia, este juego sí está optimizado. En fin, cualquier otra duda que tengas, pues házmela saber. Igual el peso del juego, los requisitos, ahí lo he mostrado. Ya lo puedes disfrutar, ya lo vas a poder descargar sin problema alguno. Creo que más de alguno tendrá esas especificaciones en su PC sin problema alguno para que puedan disfrutarlo de la manera posible. En fin, de esa manera ya se puede ir descargando, ya se puede ir instalando considerablemente el Delta Force en tu PC. Para la gente de consola aún no llega esa fase de prueba global, pero no se preocupen porque en PC tendremos esa fase global de pruebas actualmente, que es lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado detallando actualmente hasta el día de hoy, que me parece perfecto. En fin, son cositas de la vida que hay que comentar porque la gente tal vez no sabe de lo que está pasando el día de hoy con Delta Force o quieren saber cuándo va a salir la versión de dispositivos móviles, que ya se sabe que el lanzamiento es entre enero a marzo de 2025, pero vamos a tener una beta antes y posteriormente de que se lance oficialmente el juego. Así que tranquilos, empezamos con PC, como lo había comentado, se empieza con PC, ahorita en este mes de octubre, en su fase de beta global por Steam, una semana va a durar, vas a poder probarlo, vas a poder disfrutarlo, así que te recomiendo que lo hagas tranquilamente. Y para la gente que está jugando la versión de China sin problema alguno, pues y no querían esperar a que lo liberaran completamente, pues ya vas a tener la versión de PC que puedes irla disfrutando sin problema. Que te lo recomiendo mucho ya ir disfrutando considerablemente lo que es el Delta Force, porque es un excelente Battlefield que hemos querido completamente desde hace mucho tiempo y honestamente lo está haciendo muy bien. Así que todo apunta de que el Delta Force va a ser un juegazo en condiciones para este 2025 y empezamos con estas fases de pruebas completamente globales que todo el mundo puede descargar y jugar si tiene una PC con los requisitos que pues opta en la imagen. Así que sí, solo andate a Steam, ponerlo a descargar, pesa exactamente como lo dice ahí, 50 GB y listo, eso es todo, nada fuera de lo común por si tenías alguna que otra duda. Bueno, haciendo pues un breve resumen, a las 10 de la mañana, perdón, a las 2 de la madrugada, hora de acá, de Latinoamérica, empieza a liberarse completamente lo que son los servidores, se activarían los servidores y se apagarían el día 21 por la madrugada, si no estoy mal, según las fuentes y lo que ha comentado. Así que vamos a ver si, no sé si en dado caso, anexen otra semana, que sería bueno, honestamente, anexar 2 semanas como mucho de pruebas, de estas pruebas globales, para pulir lo que tengan que pulir. Y pues ya estaríamos hablando de un lanzamiento posteriormente. Sé que va a salir primero en PC en diciembre. Y pues fuera de eso en móviles pues lo tenemos en noviembre con una fase global de pruebas. En fin, cositas de la vida y como siempre muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Espero te haya gustado, claro que sí.